¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos creyentes parecen caminar con una paz sobrenatural, mientras que otros luchan constantemente con la ansiedad y la incertidumbre? ¿Qué secreto conocen aquellos cuyas oraciones parecen atravesar los cielos y traer respuestas tangibles a sus vidas? La respuesta no está en fórmulas mágicas ni en palabras repetitivas sin sentido. Está en comprender y aplicar la sabiduría celestial que Dios mismo ha revelado en su palabra. Esta noche vamos a descubrir juntos el poder transformador de la oración nocturna guiada por la sabiduría de lo alto. No se trata simplemente de decir palabras antes de cerrar los ojos, sino de entrar en una comunión profunda con el Creador del universo, permitiendo que su presencia inunde cada área de tu vida mientras descansas. La Biblia nos enseña que la noche es un tiempo sagrado, un momento en el que nuestra alma está más receptiva a la voz de Dios, cuando las distracciones del día se desvanecen y podemos sintonizar nuestro espíritu con el Espíritu Santo. A lo largo de las Escrituras encontramos innumerables ejemplos de hombres y mujeres de fe que buscaron a Dios en las horas de la noche. El rey David escribió en el Salmo 63:6: «Cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medito en ti en las vigilias de la noche». Job declaraba en Job 35:10, pero ninguno dice: «¿Dónde está Dios mi hacedor que da cánticos en la noche?». Y el apóstol Pablo nos exhorta en Efesios 6:18, «Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia». La oración nocturna no es una práctica opcional para el cristiano que desea experimentar la plenitud de la vida en Cristo. Es un hábito fundamental que fortalece nuestra fe, renueva nuestra mente y abre las puertas celestiales para que la bendición, la protección y la dirección divina fluyan sobre nosotros. Cuando cerramos el día en oración, declaramos que nuestra confianza no está en nuestras fuerzas ni en nuestras estrategias, sino en el Dios Todopoderoso que nunca duerme ni se adormece. Esta enseñanza que compartiremos hoy está fundamentada en la sabiduría eterna de la palabra de Dios. No son conceptos inventados ni filosofías humanas, sino verdades espirituales que han transformado la vida de millones de creyentes a través de los siglos. Te invito a que abras tu corazón, dispongas tu mente y permitas que el Espíritu Santo ministre directamente a tu espíritu mientras exploramos juntos estas poderosas verdades. Antes de continuar, me gustaría pedirte algo muy especial. Si estás viendo este video en este momento, significa que no es casualidad. Dios ha permitido que llegues hasta aquí porque tiene un mensaje específico para tu vida. Me encantaría saber desde qué país o ciudad nos estás viendo. Escribe en los comentarios tu ubicación y así podremos ver cómo Dios está reuniendo a su pueblo desde los confines de la tierra. Si prefieres no compartir tu ubicación por cualquier motivo, simplemente escribe «Paz del Señor» o «Amén» para que sepamos que estás aquí con nosotros. Y si aún no te has suscrito a este canal, te pido de corazón que lo hagas ahora mismo. Este no es solo un canal más de contenido religioso. Aquí encontrarás enseñanza bíblica sólida, profunda y aplicable a tu vida diaria. Cada video está diseñado con amor, oración y un genuino deseo de ver vidas transformadas por el poder de la palabra de Dios. Al suscribirte, te unes a una comunidad de creyentes que buscan crecer espiritualmente, que anhelan conocer más a Dios y que desean vivir conforme a sus propósitos. No dejes pasar esta oportunidad. Da clic en el botón de suscripción y activa la campanita para que no te pierdas ningún mensaje que Dios tiene preparado para ti. Ahora sí,
Vamos a sumergirnos en esta enseñanza que puede cambiar radicalmente tu vida de oración y abrir los cielos sobre ti. Primera enseñanza. La oración nocturna es un acto de rendición total. Cuando nos acercamos a Dios al final del día, no lo hacemos desde una posición de fortaleza propia, sino desde un reconocimiento honesto de nuestra necesidad de Él. Proverbios 3, 5, 6 nos instruye: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La noche es el momento perfecto para soltar todo aquello que hemos intentado controlar durante el día y depositarlo en las manos de nuestro Padre Celestial. La rendición no es debilidad, es sabiduría. Cuando reconocemos que no tenemos todas las respuestas, que nuestras fuerzas son limitadas y que necesitamos la guía divina, nos posicionamos para recibir la sabiduría del cielo. Santiago 4:7 declara: Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esta sumisión comienza con nuestra vida de oración, especialmente en esos momentos sagrados antes de dormir. Piensa en el día que acabas de vivir. ¿Cuántas decisiones tomaste basándote únicamente en tu propio entendimiento? ¿Cuántas veces actuaste movido por la ansiedad o el temor en lugar de esperar la dirección de Dios? La oración nocturna es una oportunidad para revisar nuestro día, confesar dónde fallamos, agradecer las victorias que experimentamos y renovar nuestro compromiso de vivir bajo el señorío de Cristo. Es un momento para decir: Señor, reconozco que sin ti nada puedo hacer. Mi vida está en tus manos. Esta rendición también incluye nuestras preocupaciones y cargas. Primera de Pedro 5:7 nos anima: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Muchos cristianos van a la cama con el peso del mundo sobre sus hombros, dando vueltas en la cama mientras sus mentes repasan una y otra vez los problemas del día o las preocupaciones del mañana. Pero Dios nos invita a depositar todo eso sobre Él antes de dormir. No porque Él necesite que se lo digamos, pues ya conoce todas nuestras necesidades, sino porque nosotros necesitamos el acto de rendición, el ejercicio de fe que implica soltar y confiar. Cuando oramos antes de dormir con un corazón rendido, algo sobrenatural ocurre. Nuestro espíritu se alinea con el Espíritu de Dios, nuestra mente encuentra descanso y nuestro cuerpo puede recuperarse adecuadamente. El salmista lo expresó bellamente en el Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esta paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios que sustituye nuestra ansiedad con su perfecta tranquilidad. Segunda enseñanza: la gratitud abre las puertas del cielo. Uno de los elementos más poderosos que podemos incorporar en nuestra oración nocturna es la gratitud genuina. Filipenses 4:6 nos enseña: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Note que la acción de gracias no viene después de recibir la respuesta, sino que acompaña nuestras peticiones. La gratitud no es solo un sentimiento agradable, es una postura espiritual que desarma las fuerzas de la incredulidad y el desánimo. Cuando agradecemos a Dios por lo que ya ha hecho, recordamos su fidelidad. Cuando le damos gracias incluso por las circunstancias difíciles, ejercitamos la fe que ve más allá de lo visible y confía en que Dios está trabajando todas las cosas para nuestro bien. Primera de Tesalonicenses 5:18 declara: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No dice que demos gracias por todo, sino en todo. Hay una diferencia crucial.
No tenemos que estar agradecidos por el dolor o la injusticia, pero podemos estar agradecidos en medio de ellos, sabiendo que Dios es mayor que cualquier circunstancia. La gratitud también cambia nuestra perspectiva. Es fácil terminar el día enfocándonos en lo que salió mal, en las oportunidades perdidas, en los conflictos no resueltos. Pero cuando elegimos conscientemente hacer un recuento de las bendiciones del día, por pequeñas que parezcan, nuestro corazón se llena de esperanza y nuestra fe se fortalece. Tal vez fue una conversación significativa, una provisión inesperada, un momento de paz en medio del caos, la salud que disfrutamos, el techo sobre nuestra cabeza, la comida en nuestra mesa. Hay mucho más de qué estar agradecidos de lo que generalmente reconocemos. El Salmo 104 nos instruye: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. La gratitud es la puerta de entrada a la presencia de Dios. Cuando comenzamos nuestra oración nocturna con acción de gracias, no estamos simplemente siendo corteses o religiosos. Estamos activando un principio espiritual que abre los cielos. La alabanza y la gratitud desatan el poder de Dios en nuestras vidas de maneras que las quejas y las murmuraciones nunca podrían hacerlo. Además, la gratitud nos protege del orgullo y la autosuficiencia. Cuando reconocemos que todo lo bueno en nuestra vida proviene de Dios, cuando confesamos que cada logro fue posible por su gracia, permanecemos humildes y dependientes de Él. Santiago 1:17 afirma: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Cada bendición, cada éxito, cada momento de alegría es un regalo del cielo que merece nuestro reconocimiento y gratitud. Tercera enseñanza: el perdón libera el poder de la oración. Uno de los obstáculos más grandes que impiden que nuestras oraciones sean efectivas es la falta de perdón. Marcos 11:25 nos advierte claramente: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Esta no es una sugerencia opcional, es un mandamiento directo de nuestro Señor Jesucristo. La oración y el perdón están intrínsecamente conectados, y no podemos experimentar la plenitud de una sin practicar la otra. El resentimiento es como un veneno que contamina nuestra vida espiritual. Cuando nos vamos a dormir con amargura en el corazón, esa toxicidad afecta nuestro sueño, nuestra salud emocional y nuestra comunión con Dios. Efesios 4:26-27 nos exhorta: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La noche es el momento de hacer cuentas con Dios y con nosotros mismos, de soltar cualquier ofensa que hayamos recibido o causado durante el día. Perdonar no significa que lo que nos hicieron esté bien. No significa que debamos permitir que el abuso continúe o que tengamos que confiar automáticamente en quien nos lastimó. Perdonar es una decisión de soltar el derecho a la venganza y dejar el juicio en manos de Dios. Es liberarnos de la prisión emocional en la que la falta de perdón nos encierra. Cuando perdonamos, no estamos excusando al otro, nos estamos liberando a nosotros mismos. Jesús nos dio el ejemplo supremo del perdón. Mientras colgaba de la cruz, experimentando el dolor más atroz, oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Si Él pudo perdonar a quienes lo crucificaban, ¿cuánto más podemos nosotros perdonar las ofensas que hemos recibido? El perdón no es fácil, pero es posible a través del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. En nuestra oración nocturna debemos examinar nuestro corazón honestamente.
¿Hay alguien contra quien guardemos resentimiento? ¿Alguna herida sin sanar que estamos alimentando en secreto? ¿Alguna relación rota que necesite restauración? Traigamos todo eso delante del Señor. Pidámosle que nos dé la gracia para perdonar como Él nos ha perdonado. Mateo 6, 14, 15 es muy claro. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. También es importante perdonarnos a nosotros mismos. Muchas personas cargan con la culpa de errores pasados, incapaces de aceptar el perdón que Dios ya les ha extendido. Primera de Juan 1:9 promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si Dios te ha perdonado, ¿quién eres tú para no perdonarte a ti mismo? Suelta esa culpa, acepta su gracia y avanza libre hacia el propósito que Él tiene para tu vida. Cuarta enseñanza. La confesión mantiene limpio el canal de comunicación con Dios. La confesión sincera es un componente vital de una vida de oración saludable. No porque Dios desconozca nuestros pecados, sino porque nosotros necesitamos reconocerlos, arrepentirnos y recibir su perdón restaurador. El Salmo 32:5 declara: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La confesión es el camino hacia la libertad espiritual y la comunión ininterrumpida con Dios. El orgullo nos impide confesar. Nos hace creer que podemos ocultar nuestras faltas, que no son tan graves o que podemos manejarlas por nuestra cuenta. Pero Proverbios 28:13 advierte: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La prosperidad espiritual depende de nuestra disposición a ser honestos con Dios sobre nuestros fracasos y nuestra necesidad de su gracia transformadora. En nuestra oración nocturna debemos hacer un examen de conciencia guiado por el Espíritu Santo. No se trata de una introspección morbosa que nos hunde en la culpa, sino de una evaluación honesta que nos lleva al arrepentimiento genuino. ¿En qué áreas fallamos hoy? ¿Dónde actuamos por motivos egoístas? ¿Cuándo cedimos a la tentación en lugar de resistirla? ¿Qué palabras hirientes pronunciamos? ¿Qué oportunidades de hacer el bien dejamos pasar? El rey David nos dejó un modelo poderoso de confesión en el Salmo 51, escrito después de su terrible pecado con Betsabé. Él oró: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Salmo 51, 1, 2. David no minimizó su pecado ni buscó excusas. Reconoció su culpa, apeló a la misericordia divina y pidió ser limpiado. Y Dios lo restauró. La confesión también nos libera del poder engañoso del pecado. Cuando traemos nuestras faltas a la luz de la presencia de Dios, pierden su control sobre nosotros. Juan 8:32 nos asegura: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad sobre nosotros mismos, por incómoda que sea, es el primer paso hacia la transformación. No podemos cambiar lo que no reconocemos, y no podemos ser sanados de heridas que seguimos negando. Es importante entender que la confesión no es solo reconocer nuestros pecados, sino también apartarnos de ellos. El verdadero arrepentimiento implica un cambio de dirección, una decisión consciente de no volver a ese pecado. Proverbios 28:13 lo expresa claramente: mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La confesión sin arrepentimiento es solo palabras vacías. El arrepentimiento sin cambio de conducta es autoengaño.
Pero cuando confesamos con un corazón genuinamente arrepentido y buscamos la ayuda de Dios para cambiar, experimentamos la plenitud de su perdón y el poder transformador de su Espíritu. Quinta enseñanza: la intercesión por otros multiplica las bendiciones. Una oración nocturna poderosa no se enfoca únicamente en nuestras propias necesidades, sino que también intercede por otros. Primera de Timoteo 2:1 nos instruye: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Cuando ampliamos nuestra visión más allá de nosotros mismos y oramos por las necesidades de otros, nos alineamos con el corazón de Dios, quien desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La intercesión es un acto de amor sacrificial. Requiere que dediquemos tiempo y energía espiritual en favor de otros, incluso cuando nosotros mismos estamos cansados o necesitados. Job 42:10 nos muestra un principio poderoso: y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Cuando Job oró por otros, a pesar de su propio sufrimiento, Dios restauró su propia situación de manera abundante. Hay una bendición especial que viene cuando intercedemos por otros. ¿Por quiénes debemos orar en nuestra oración nocturna? Las posibilidades son infinitas. Por nuestra familia, para que cada miembro conozca y sirva al Señor. Por nuestros líderes espirituales, para que tengan sabiduría, protección y unción en su ministerio. Por las autoridades gubernamentales, para que Dios les dé sabiduría y justicia en sus decisiones. Por los enfermos, para que experimenten el toque sanador de Dios. Por los perdidos, para que sus ojos sean abiertos al Evangelio. Por los perseguidos, para que tengan fortaleza y testimonio firme en medio de la tribulación. Santiago 5:16 nos asegura: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Nuestras oraciones no son inútiles ni insignificantes, tienen poder real para cambiar situaciones, transformar corazones y mover la mano de Dios. Cuando oramos por otros, nos convertimos en canales de la gracia divina, en instrumentos a través de los cuales el cielo toca la tierra. La intercesión también nos protege del egoísmo espiritual. Es fácil caer en una fe centrada en nosotros mismos, donde solo buscamos a Dios cuando necesitamos algo, pero cuando oramos por otros, especialmente por aquellos que ni siquiera conocemos personalmente, demostramos un amor que refleja el carácter de Cristo. Jesús mismo pasó toda la noche en oración por sus discípulos, Lucas 6:12, y aún hoy intercede por nosotros ante el Padre, Hebreos 7:25. Seguir su ejemplo en la intercesión es uno de los actos más nobles y poderosos que podemos realizar. Sexta enseñanza: la meditación en la palabra llena nuestra mente de verdad. Josué 1:8 nos da una promesa maravillosa: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La meditación nocturna en la palabra de Dios es un hábito que transforma nuestra mente, fortalece nuestra fe y nos llena de sabiduría celestial. Cuando meditamos en las Escrituras antes de dormir, le damos a nuestro subconsciente material divino para procesar durante la noche. En lugar de que nuestros sueños sean dominados por las preocupaciones del día o las imágenes negativas que absorbimos del mundo, nuestra mente puede trabajar con las verdades eternas de Dios. El Salmo 1, 2, 3 describe al hombre bienaventurado como aquel cuyo deleite está en la ley de Jehová, y en su ley medita de día y de noche.
Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La meditación bíblica no es un ejercicio mental vacío ni una repetición mecánica de versículos. Es reflexionar profundamente sobre el significado de la palabra, permitir que penetre en nuestro corazón, hacernos preguntas sobre cómo aplicarla a nuestra vida y pedirle al Espíritu Santo que nos revele verdades más profundas. Es masticar el alimento espiritual hasta extraer todo su valor nutritivo. Hay diferentes formas de incorporar la meditación bíblica en nuestra rutina nocturna. Podemos leer un capítulo o varios versículos y reflexionar sobre ellos. Podemos memorizar un versículo específico y repetirlo mentalmente mientras nos preparamos para dormir. Podemos leer un salmo y hacerlo nuestra propia oración. Podemos repasar una historia bíblica y extraer lecciones aplicables a nuestra situación actual. Lo importante es que la palabra de Dios sea lo último que alimenta nuestra mente antes de entrar en el sueño. Salmo 119, 105 declara: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». En un mundo lleno de confusión, contradicciones y falsas filosofías, la palabra de Dios es nuestra brújula confiable. Cuando la meditamos consistentemente, especialmente en la quietud de la noche, desarrollamos un discernimiento espiritual que nos permite reconocer la verdad y rechazar el error. Nuestra mente se renueva, nuestros pensamientos se alinean con los pensamientos de Dios y nuestra vida comienza a reflejar cada vez más su carácter. Además, la meditación en la palabra nos da paz en medio de las tormentas. Isaías 26:3 promete: «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado». Cuando nuestra mente está llena de las promesas de Dios, de sus verdades y de su amor, las preocupaciones no tienen espacio para establecerse. La ansiedad es desplazada por la confianza. El temor es reemplazado por la fe. La confusión da paso a la claridad. Séptima enseñanza. La adoración nocturna invita a la presencia manifiesta de Dios. El Salmo 22:3 nos revela algo extraordinario. «Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel». Dios mora, se manifiesta, habita en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando incluimos adoración en nuestra oración nocturna, no estamos simplemente cumpliendo con un ritual religioso. Estamos creando un ambiente espiritual donde la presencia de Dios se hace tangible y real. La adoración es diferente de la petición. No venimos a Dios porque necesitamos algo de Él, sino porque Él merece toda nuestra devoción simplemente por quien es. Apocalipsis 4:11 proclama: «Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas». Adoramos a Dios por su carácter, por sus atributos, por su majestad, por su amor, por su fidelidad. Lo adoramos porque Él es Dios y eso es razón suficiente. La adoración nocturna puede tomar muchas formas. Puede ser cantando himnos o coros de alabanza en voz baja. Puede ser declarando sus nombres y atributos. Jehová Jireh, nuestro proveedor; Jehová Rafa, nuestro sanador; Jehová Shalom, nuestra paz; Jehová Nisi, nuestra victoria. Puede ser leyendo y orando los salmos de alabanza. Puede ser simplemente quedarnos en silencio, contemplando su grandeza y maravillándonos de su amor por nosotros. Hay un poder especial en la adoración que libera el favor de Dios sobre nuestras vidas. Hechos 16 cuenta la historia de Pablo y Silas en la prisión de Filipos. A medianoche, con sus pies en el cepo y sus espaldas sangrando por los azotes recibidos, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían.
Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16, 25, 26. La adoración en medio de la adversidad movió el cielo y cambió su situación. Cuando adoramos a Dios antes de dormir, estamos declarando que nuestra confianza está en Él, independientemente de nuestras circunstancias. Estamos afirmando que Él es digno de nuestra alabanza, tanto en los días buenos como en los difíciles. Segunda de Crónicas 20, 21, 22 nos muestra otro ejemplo poderoso. Cuando el pueblo de Judá enfrentaba una batalla imposible, el rey Josafat puso cantores delante del ejército para alabar a Dios, y, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. La alabanza desató la victoria. La adoración también transforma nuestra perspectiva. Cuando nos enfocamos en la grandeza de Dios, nuestros problemas se ven más pequeños. Cuando contemplamos su poder infinito, nuestras limitaciones ya no nos abruman. Cuando recordamos su fidelidad a través de las generaciones, nuestra fe en su cuidado presente se fortalece. La adoración nos saca de nosotros mismos y nos coloca en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Octava enseñanza. La declaración de promesas bíblicas activa la fe. Hebreos 11:1. Define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no es un sentimiento vago, ni una esperanza sin fundamento. Es una confianza sólida basada en las promesas de Dios. Y una de las formas más poderosas de fortalecer nuestra fe es declarar esas promesas en voz alta durante nuestra oración nocturna. La Biblia está llena de promesas extraordinarias para los hijos de Dios. Romanos 8:28 asegura, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Filipenses 4:19 declara, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Jeremías 29:11 promete, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cuando declaramos estas promesas antes de dormir, no estamos tratando de convencer a Dios de algo, ni estamos usando palabras mágicas. Estamos recordándonos a nosotros mismos lo que Dios ya ha dicho. Estamos alineando nuestros pensamientos con su verdad. Y estamos ejercitando nuestra fe al proclamar lo que creemos. Romanos 10:17 nos enseña, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando escuchamos nuestra propia voz declarando la palabra de Dios, nuestra fe se fortalece. Jesús mismo nos enseñó el poder de la palabra hablada. En Marcos 11:23 dijo, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Hay autoridad espiritual en las palabras que salen de nuestra boca cuando están alineadas con la voluntad y la palabra de Dios. Es importante declarar promesas específicas relacionadas con nuestras necesidades actuales. Si estás enfrentando una crisis financiera, declara las promesas de provisión. Si estás batallando con una enfermedad, proclama las promesas de sanidad. Si hay conflicto en tu familia, habla las promesas de paz y restauración. Si sientes que has perdido el rumbo, afirma las promesas de dirección divina. No estés limitado por lo que ves. Más bien, proclama lo que Dios ha dicho, porque su palabra es más verdadera que cualquier circunstancia temporal. Segunda de Corintios 1:20 nos asegura,
Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Cada promesa en la Biblia encuentra su cumplimiento en Cristo Jesús. No son promesas vacías ni exageraciones piadosas, son garantías respaldadas por el carácter inmutable de Dios. Números 23:19 declara: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Cuando Dios promete algo, podemos estar absolutamente seguros de que lo cumplirá. Novena enseñanza: el silencio contemplativo permite escuchar la voz de Dios. En nuestra cultura ruidosa y acelerada, uno de los mayores desafíos es simplemente estar quietos delante de Dios. Sin embargo, el Salmo 46:10 nos instruye: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Hay un conocimiento de Dios que solo viene en el silencio. Una revelación que solo podemos recibir cuando dejamos de hablar y empezamos a escuchar. La oración no debe ser un monólogo donde le presentamos a Dios nuestra lista de peticiones y luego nos vamos. Debe ser un diálogo, una conversación bidireccional, donde también le damos espacio para hablarnos. Primera de Reyes 19 cuenta cómo el profeta Elías buscaba escuchar la voz de Dios. Hubo un gran viento, un terremoto y un fuego, pero Dios no estaba en ninguno de esos fenómenos dramáticos. Después vino un silbo apacible y delicado, y allí estaba Dios. Su voz es a menudo suave, gentil, y requiere que estemos quietos y atentos para percibirla. El silencio contemplativo no es pasividad ni vacío mental. Es una expectativa activa, una apertura intencional del corazón para recibir lo que Dios quiera comunicarnos. Es en esos momentos de quietud cuando el Espíritu Santo puede traer a nuestra memoria un versículo específico que necesitamos, darnos claridad sobre una decisión, convencernos de un área donde necesitamos cambiar, o simplemente llenarnos con su amor y paz. Juan 10:27 registra las palabras de Jesús: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Como hijos de Dios, tenemos la capacidad de escuchar su voz. No estamos limitados a una comunicación unidireccional. Dios desea hablarnos, guiarnos, consolarnos, corregirnos, animarnos, pero para escucharlo necesitamos crear espacios de silencio en nuestra vida de oración. En nuestra oración nocturna, después de presentar nuestras peticiones, confesar nuestros pecados, adorar y declarar promesas, debemos tomar unos minutos simplemente para estar quietos en su presencia. No tenemos que forzar nada ni tratar de manufacturar experiencias místicas. Solo estar allí, con el corazón abierto, esperando. Algunos días sentiremos una impresión clara, otros días el silencio mismo será refrescante y restaurador. Ambos son valiosos. Habacuc 2:1 expresa esta actitud de espera. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá. El profeta tomó una postura de atención, esperando activamente que Dios hablara. Nosotros también podemos cultivar esa misma expectativa. Dios no nos ha dejado huérfanos, ni nos ha dejado adivinar su voluntad. Él desea comunicarse con sus hijos, y lo hace de muchas maneras: a través de su palabra, a través de su espíritu, a través de circunstancias, a través de otros creyentes. Pero todo comienza con nuestra disposición a escuchar. Décima enseñanza: la protección espiritual se activa mediante la oración. Vivimos en un mundo donde existe una batalla espiritual real. Efesios 6:12 nos advierte:
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra oración nocturna debe incluir una cobertura de protección espiritual para nosotros y nuestras familias. El Salmo 91 es conocido como el Salmo de Protección y contiene promesas extraordinarias para aquellos que habitan bajo el amparo del Altísimo. Los versículos 9-11 declaran: «Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos». Esta es una promesa que podemos clamar sobre nuestras vidas cada noche. La protección espiritual no es paranoia ni superstición, es reconocer la realidad de las fuerzas espirituales y apropiarnos de la autoridad que tenemos en Cristo para resistirlas. Santiago 4:7 nos instruye: «Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros». Tenemos autoridad en el nombre de Jesús para cerrar puertas al enemigo, para reprender ataques espirituales, para romper maldiciones y para declarar protección divina. En nuestra oración nocturna podemos cubrir específicamente diferentes áreas. Podemos orar por protección física para nuestro hogar, pidiendo que ángeles de Dios acampen alrededor de nuestra casa. Podemos orar por protección emocional y mental, resistiendo pensamientos de temor, ansiedad o depresión. Podemos orar por protección sobre nuestro matrimonio y nuestros hijos, cerrando toda puerta legal que el enemigo pudiera intentar usar. Podemos orar por protección en nuestro trabajo, finanzas y ministerio. La Biblia nos enseña sobre la armadura espiritual en Efesios 6:13-18. Aunque este pasaje habla de estar firmes en el día malo, los principios aplican también a nuestra protección nocturna. El cinturón de la verdad nos protege del engaño. La coraza de justicia guarda nuestro corazón. El calzado del apresto del Evangelio nos mantiene firmes. El escudo de la fe apaga los dardos de fuego del maligno. El yelmo de la salvación protege nuestra mente. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es nuestra arma ofensiva. También es poderoso ungir nuestra casa y nuestras habitaciones con aceite mientras oramos, declarando que ese espacio es territorio consagrado al Señor. No hay nada mágico en el aceite mismo, pero es un acto de fe que representa la unción del Espíritu Santo. Éxodo 12 nos cuenta cómo los israelitas marcaron sus puertas con sangre durante la Pascua, y el ángel destructor pasó de largo. Hoy, bajo el nuevo pacto, tenemos la sangre de Jesús que nos cubre y protege de todo mal. 11ª enseñanza. La oración por los sueños y revelaciones divinas. Dios habla a través de sueños y visiones. Joel 2:28 profetiza: «Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones». A lo largo de la Biblia vemos ejemplos de cómo Dios usó sueños para comunicar mensajes importantes. José en Génesis, Daniel, José el padre terrenal de Jesús y muchos otros. Antes de dormir, podemos pedirle a Dios que use nuestros sueños para hablarnos, guiarnos o revelarnos cosas que necesitamos saber. Salmo 127:2 dice que Dios dará a su amado aún mientras duerme. Hay una obra que Dios puede hacer en nosotros durante las horas de sueño si se lo permitimos. Job 33:14-16 nos dice: «Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende». Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces
revela al oído de los hombres y les señala su consejo. No todos los sueños son de Dios, por supuesto. Algunos son simplemente el resultado de procesos naturales del cerebro o reflejos de lo que comimos o vimos antes de dormir. Pero cuando oramos específicamente, pidiendo que Dios nos hable a través de sueños y cultivamos un corazón sensible a su voz, Él puede usar este medio para comunicarse con nosotros. Es útil mantener un diario de sueños junto a la cama. Cuando despertamos de un sueño que sentimos que podría ser significativo, lo escribimos inmediatamente antes de que se nos olviden los detalles. Luego podemos orar sobre él, pedir discernimiento y buscar interpretación si es necesario. Daniel 2:22 declara: Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. También podemos orar para ser protegidos de pesadillas y sueños perturbadores. Segunda de Timoteo 1:7 nos recuerda: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si experimentamos pesadillas frecuentes, puede ser útil examinar si hay puertas espirituales que necesitan cerrarse, tal vez a través de contenido que consumimos, relaciones no saludables o pecados no confesados. 12ª enseñanza: la oración de entrega del día siguiente. Proverbios 16:3 nos aconseja: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Una parte importante de nuestra oración nocturna es entregar el día siguiente a Dios antes de que comience. No sabemos lo que traerá el mañana, pero conocemos al que sostiene el mañana en sus manos. Jesús nos enseñó a no preocuparnos por el día de mañana. Mateo 6:34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Sin embargo, hay una diferencia entre preocupación ansiosa y preparación piadosa. Cuando entregamos el día siguiente a Dios en oración, no estamos evadiendo responsabilidad. Estamos reconociendo nuestra dependencia de su guía y provisión. En esta oración de entrega, podemos presentar ante Dios las actividades, reuniones, decisiones y desafíos que sabemos que enfrentaremos mañana. Pedimos su sabiduría para manejar cada situación. Invitamos su presencia para que nos acompañe en cada lugar donde vayamos. Clamamos por favor divino en nuestras interacciones con otros. Solicitamos fortaleza para resistir tentaciones que puedan presentarse. También es bueno orar específicamente por nuestro primer pensamiento al despertar. Salmo 5:3 dice: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Podemos pedirle a Dios que nos despierte con un corazón agradecido, con una mente clara, con un espíritu dispuesto a buscarle primero. Nuestros primeros pensamientos del día determinan en gran medida la trayectoria de todo el día. Proverbios 3:5-6 nos da una promesa hermosa que podemos clamar en esta oración de entrega. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Cuando reconocemos a Dios desde la noche anterior, cuando le damos señorío sobre el día que aún no ha llegado, Él promete dirigir nuestros pasos y hacer rectos nuestros caminos. Esta práctica también nos ayuda a dormir mejor. En lugar de dar vueltas en la cama repasando mentalmente nuestra agenda del día siguiente o preocupándonos por todas las cosas que podrían salir mal, podemos descansar en la confianza de que ya pusimos todo en las manos de Dios. Filipenses 4:6-7 promete: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 13ª enseñanza. La importancia de la persistencia en la oración, Lucas 18:1, registra que Jesús les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La persistencia en la oración no es intentar convencer a un Dios reacio, sino demostrar nuestra fe inquebrantable y nuestra dependencia continua de Él. Cuando oramos consistentemente noche tras noche, desarrollamos una intimidad profunda con Dios y establecemos un canal de comunicación que permanece abierto. Daniel nos da un ejemplo poderoso de oración persistente. Daniel 6:10 nos cuenta: Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. A pesar del decreto que prohibía la oración bajo pena de muerte, Daniel mantuvo su hábito de oración. Su persistencia no solo lo sostuvo a él, sino que resultó en un testimonio poderoso que llevó al rey a honrar al Dios de Daniel. La oración nocturna persistente construye una historia con Dios. A medida que vemos respuestas a nuestras oraciones anteriores, nuestra fe se fortalece para las peticiones actuales. Llevamos un registro de su fidelidad que nos anima a seguir orando incluso cuando las respuestas se demoran. Habacuc 2:3 nos anima: Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardaré, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Jesús contó la parábola de la viuda persistente en Lucas 18, donde una mujer seguía viniendo ante un juez injusto hasta que finalmente recibió justicia. Si un juez injusto finalmente respondió por mera persistencia, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que nos ama perfectamente, responderá a nuestras oraciones persistentes? No se trata de fastidiar a Dios, sino de demostrar que realmente confiamos en Él y que no vamos a buscar soluciones en otro lugar. La persistencia también nos enseña paciencia y nos refina espiritualmente. Santiago 5:7-8 nos exhorta: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. En el proceso de esperar en oración, somos transformados, nuestros motivos son purificados, nuestra fe es probada y fortalecida, y nuestro carácter es moldeado. 14ª enseñanza. El poder de la oración en acuerdo. Mateo 18, 19, 20 contiene una promesa extraordinaria. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aunque nuestra oración nocturna es a menudo un tiempo de intimidad personal con Dios, también hay poder cuando oramos en acuerdo con otros. Si estás casado, orar junto con tu cónyuge antes de dormir es una de las prácticas más poderosas que pueden fortalecer tu matrimonio y tu vida espiritual. Cuando 2 personas se unen en propósito, visión y fe ante el trono de Dios, hay una multiplicación de poder espiritual. Eclesiastés 4:9-12 declara: Mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Orar juntos como familia también es poderoso. Reunir a toda la familia antes de acostarse, aunque sea por unos minutos,
para agradecer a Dios por el día, presentar necesidades y bendecirse unos a otros, crea un vínculo espiritual que fortalece a cada miembro. Los niños que crecen en hogares donde se ora juntos desarrollan una fe más sólida y tienen un fundamento espiritual que los sostiene en los años venideros. También podemos establecer acuerdos de oración con amigos cercanos o hermanos en la fe. Tal vez hay una carga específica que estás llevando y necesitas el apoyo de otros creyentes orando contigo. Gálatas 6:2 nos instruye: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Cuando compartimos nuestras necesidades con hermanos de confianza y oramos juntos, experimentamos el poder del cuerpo de Cristo funcionando como debe. En Hechos 12, cuando Pedro estaba en prisión esperando ejecución, la iglesia se reunió a orar por él persistentemente. El versículo 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. El resultado fue milagroso. Un ángel liberó a Pedro de la prisión. La oración corporativa movió el cielo e intervino en lo imposible. Incluso si físicamente estás solo, puedes entrar en acuerdo espiritual con otros creyentes alrededor del mundo que también están orando. Apocalipsis 5:8 nos da una imagen hermosa. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Nuestras oraciones no se pierden en el vacío. Ascienden como incienso ante el trono de Dios, uniéndose con las oraciones de millones de creyentes en una sinfonía de intercesión que agrada al Señor. 15ª enseñanza: la bendición sobre otros como cierre de oración. Una forma hermosa de concluir nuestra oración nocturna es pronunciando bendiciones sobre otros. Números 6:24-26 nos da la bendición sacerdotal que Aarón y sus hijos pronunciaban sobre el pueblo de Israel. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esta bendición contiene provisión, protección, favor divino, misericordia, atención especial de Dios y paz completa. Podemos adaptar y usar esta bendición sobre nuestra familia, nuestros amigos, nuestros líderes espirituales, incluso sobre aquellos que nos han ofendido. Jesús nos enseñó en Lucas 6:28: bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Cuando bendecimos en lugar de maldecir, cuando oramos favor sobre otros en lugar de juicio, reflejamos el corazón de Cristo y liberamos el poder transformador del amor. La bendición no es simplemente desearle bien a alguien, es una declaración profética que libera el poder de Dios sobre esa persona. Génesis 27 nos muestra el poder de la bendición en la historia de Isaac, bendiciendo a sus hijos. Aunque hubo engaño involucrado, el principio espiritual permanece. Las palabras de bendición pronunciadas con autoridad espiritual tienen peso en el reino celestial. Como padres, bendecir a nuestros hijos cada noche es una práctica poderosa. Podemos imponer manos sobre ellos o hacerlo espiritualmente si están lejos, y declarar el propósito de Dios sobre sus vidas, su protección, su desarrollo de carácter cristiano, su futuro. Marcos 10:16 nos cuenta que Jesús, tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Si el Hijo de Dios consideró importante bendecir a los niños, ¿cuánto más debemos nosotros hacerlo? También podemos bendecirnos a nosotros mismos con las promesas de la palabra. No es arrogancia declarar sobre nuestra propia vida lo que Dios ya ha dicho. Es fe. Podemos decir: soy cabeza y no cola.
estaré arriba y no abajo. Deuteronomio 28:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Primera Juan 4:4. Romanos 12:14 nos instruye: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Esta es una de las enseñanzas más radicales del cristianismo. En lugar de buscar venganza o desearle mal a quienes nos lastiman, somos llamados a bendecirlos. Esto rompe ciclos de odio y violencia y nos libera de la amargura que destruye desde adentro. Cuando bendecimos a nuestros enemigos en oración, estamos confiando que Dios hará justicia y estamos reflejando la gracia que hemos recibido. 16ª enseñanza: el descanso físico como acto espiritual. Después de orar, es importante reconocer que el descanso mismo es parte de nuestra obediencia a Dios. Dios instituyó el Sabbat, el día de reposo, desde la creación. Génesis 2:2-3 nos dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Si Dios mismo reposó, ¿cuánto más nosotros necesitamos descansar? El sueño no es tiempo perdido, ni una necesidad molesta que nos impide ser más productivos. Es un regalo de Dios y una necesidad creada divinamente para nuestra restauración física, mental y emocional. Salmo 127:2 declara: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Dios provee descanso a sus amados. Muchos cristianos viven agotados, funcionando con muy poco sueño, creyendo que están siendo más productivos o espirituales. Pero la falta crónica de sueño nos hace menos efectivos en todo: en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en nuestro discernimiento espiritual, en nuestro control emocional. Marcos 6:31 registra que Jesús dijo a sus discípulos: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Si el Maestro prescribió descanso para sus discípulos, nosotros también lo necesitamos. Después de orar, debemos confiar lo suficiente en Dios para dormir tranquilos. Salmo 3:5 dice: yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Podemos acostarnos con confianza porque sabemos que Dios no duerme. Salmo 121:3-4 nos asegura: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Mientras nosotros descansamos, Dios vela. El descanso adecuado también nos prepara para servir mejor. Cuando estamos descansados, podemos pensar con claridad, responder con paciencia, trabajar con energía y ministrar con amor. Elías estaba tan agotado después de su confrontación con los profetas de Baal que quería morir. Pero Dios no le dio un sermón, le dio comida y sueño. Primera de Reyes 19:5-6 cuenta: y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Dios entiende nuestras necesidades físicas y no las considera menos espirituales. 17ª enseñanza: la expectativa de un nuevo día de gracia. Cuando cerramos nuestro día en oración, lo hacemos con la expectativa gozosa de que Dios nos dará un nuevo día lleno de sus misericordias frescas. Lamentaciones 3:22-23 declara: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cada amanecer trae un nuevo comienzo, una oportunidad fresca para caminar con Dios, para hacer las cosas mejor, para experimentar su gracia.
Esta perspectiva nos libera de vivir atados a los errores del pasado. Filipenses 3, 13, 14 nos enseña: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cada noche es una oportunidad para soltar el día que pasó, con sus éxitos y fracasos, y prepararnos para recibir lo que Dios tiene reservado para mañana. Podemos acostarnos con esperanza, sabiendo que Dios está preparando algo nuevo. Isaías 43:19 promete: «He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad». No importa cuán difícil haya sido el día de hoy, mañana Dios puede hacer algo completamente nuevo en nuestra situación. Él no está limitado por nuestras circunstancias actuales ni por nuestras fallas pasadas. Esta expectativa también nos motiva a despertar con propósito. Salmo 90:12 es una oración sabia. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Cada día es un regalo precioso que debe ser usado sabiamente para la gloria de Dios. Cuando entendemos esto, no desperdiciamos nuestros días en trivialidades, sino que los invertimos en lo que tiene valor eterno. Efesios 5:15-16 nos exhorta: «Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos». Mañana es otra oportunidad para vivir con intencionalidad, para amar con propósito, para servir con pasión, para testificar con valentía. Es otro día para acercarnos más a Dios y reflejar más de Cristo. Y finalmente, cada noche que nos acostamos nos recuerda que algún día nos acostaremos por última vez en esta tierra. Pero para el creyente eso no es motivo de temor, sino de esperanza. Segunda de Corintios 5:8 expresa: «Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor». Nuestra última noche en la tierra será seguida por nuestro primer amanecer eterno en la presencia de Dios. Hasta entonces, cada noche de oración nos prepara para ese día glorioso. Cada descanso es un anticipo del descanso eterno que nos espera. Amados hermanos y hermanas, hemos recorrido juntos estas poderosas enseñanzas sobre la oración nocturna. Ahora te invito a que no dejes que este conocimiento se quede solo en tu mente, sino que lo lleves a la práctica. Esta misma noche, antes de cerrar tus ojos, acércate a Dios con un corazón abierto y sincero. Ríndete completamente a Él, agradécele por su fidelidad, confiesa cualquier pecado, perdona a quienes te han herido, intercede por otros, declara sus promesas, escucha en silencio, pide protección y entrega el día de mañana en sus manos. Verás cómo tu vida comenzará a transformarse. La paz, que sobrepasa todo entendimiento, llenará tu corazón. El favor de Dios se manifestará en áreas donde antes había lucha. Tu fe se fortalecerá y tu intimidad con el Padre Celestial alcanzará profundidades que nunca imaginaste posibles. Los cielos se abrirán sobre ti de maneras que te dejarán asombrado de su bondad y fidelidad. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si has sentido el mover del Espíritu Santo mientras escuchabas estas verdades, te pido que no te vayas sin antes suscribirte a este canal. Cada semana compartimos enseñanzas profundas de la palabra de Dios, diseñadas para edificar tu fe y acercarte más al corazón del Padre. Al suscribirte y activar las notificaciones, te aseguras de no perderte ningún mensaje que Dios tiene para ti. También te animo a darle me gusta a este video. Tu interacción ayuda a que YouTube muestre este contenido a más personas que necesitan escuchar estas verdades transformadoras. Piensa en alguien que conoces que esté pasando por un momento difícil.
alguien que lucha con la ansiedad o que necesita renovar su vida de oración. Comparte este video con esa persona. Puede ser exactamente lo que Dios quiere usar para tocar su vida. Y recuerda, no estás solo en tu caminar con Dios. Hay millones de creyentes alrededor del mundo que también están buscando crecer espiritualmente, que enfrentan luchas similares a las tuyas y que están descubriendo el poder transformador de una vida de oración auténtica. Somos una familia espiritual conectada por el amor de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que esta noche, cuando cierres tus ojos, experimentes su presencia de una manera tangible y real. Que sus ángeles acampen alrededor de tu hogar y que despiertes mañana renovado en tu espíritu, fortalecido en tu fe y lleno de esperanza para enfrentar lo que el nuevo día traiga. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga abundantemente. Amén.